Hoy venimos a hablar de la huelga de hambre de un campesino venezolano, Franklin Brito. El problema le está ocasionando un alto costo político al gobierno venezolano. Nace el problema en un pequeño pueblo del estado Bolívar porque Brito descubrió que la semilla del tubérculo que él sembraba, ñame, que provenía de Costa Rica, era inmune a una plaga. El alcalde se empeñó en contratar, con colaboración del gobierno nacional, toda una fumigación para aquellos sembradíos, que tenía un alto costo económico. Ese negocio se le cae al alcalde con el descubrimiento de Brito. El alcalde mueve sus influencias y acude entonces al Instituto de Tierra. El Instituto de Tierra le otorga a los vecinos de Brito y a quienes no eran vecinos la posesión de las tierras que cercaban su propiedad. Le impidieron a Brito entonces acceder a su parcela de terreno. Este hombre reaccionó reclamando en todos los estados. Nada logró. Instaló una huelga de hambre frente al Tribunal Supremo de Justicia. Nada logró. Se cortó el dedo frente a los medios de comunicación para también llamar la atención de su problema. Nada logró. Instaló una huelga de hambre frente a la sede de la OEA en Caracas. Nada logró. Siguió en su huelga de hambre y a punto de muerte. Entonces el gobierno nacional comete el error de asumir como suyo un problema nacido en función de un alcalde del pueblo que es de naturaleza oficialista. ¿Qué necesidad tenía el gobierno de asumir este problema en vez de reconocer que se cometió un error con este campesino y entregarle su tierra, dejarlo que la produzca, permitirle que haga su vida normal? El gobierno se ha intrometido en un problema que no era suyo. Salga, señor Chávez, de este problema. Entréguele a Franklin Brito su tierra, su propiedad y déjele vivir su vida. Aquí en Doctor Ley vamos a tratar ese tema con la hija de Franklin Brito y con el abogado de los derechos humanos que le asiste en todo este asunto, Alfredo Romero, en Doctor Ley. Estamos con Ángela Brito, hija de Franklin Brito, quien, como toda Venezuela sabe, está en huelga de hambre. También nos acompaña el abogado del Foro Penal, Alfredo Romero. Vamos a conversar acá en Doctor Ley sobre esta temática. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos cuentas, Ángela? ¿Cómo está tu papá? Bueno, está bastante mal, bastante delicado. Aún permanece en un cubículo de aislamiento de cuidados intensivos a pesar de que no está siendo tratado. Esto es en el hospital militar. El cubículo tiene una temperatura de 8 grados, que es la temperatura de una nevera. ¿Por qué tiene esos 8 grados? ¿Por prescripción médica o...? Bueno, ellos alegan que es la temperatura normal de cuidados intensivos. A pesar de esto, mi papá es mucho más sensible a estas temperaturas que cualquier otra persona, porque no tiene masa corporal, no tiene grasa y bueno... ¿Le afecta esa temperatura le agrava su situación? Sí, además de esto, el presente hipotermia, es decir, su temperatura baja de 35.2. O sea que estas temperaturas a él aumentan más. ¿Le perjudican? Sí. ¿Y ustedes han hecho una petición de que baje por lo menos esa temperatura, que no sea esa temperatura que tenga eso? Le hemos hecho la petición, pero bueno, ellos dicen que es la temperatura habitual de cuidados intensivos. Además de eso, mi papá le ha solicitado al director del hospital militar. Pero si ellos se llevaron a Franklin para allá, a la fuerza, y tienen que buscar el modo de darle unas condiciones mínimas para estar. No es una responsabilidad que asumieron ellos mismos. Claro, y no le han brindado ningún tipo de apoyo en este sentido, ni siquiera. Además de eso, lo mantienen aislado, las visitas son restringidas. O sea, está preso. Está preso. El amparo, dice el gobierno que es para proteger su salud y su vida, ¿Cuál pero... amparo? ¿Cuál amparo? El amparo que lo mantiene recluido en el hospital militar. ¿Cómo es eso de un amparo? Un amparo es para amparar a alguien. Un amparo es para amparar a alguien, ahí está la contradicción. Un amparo es cuando una persona se ampara, o sea, por otra. O sea, hay un agraviado y debe haber un agraviante. En este caso, hay un agraviado, pero no hay agraviante. Entonces, imagínate ahí la contradicción. Además que lo dicta un juez penal, que en todo caso no tiene competencia en esa área. En todo caso debió haberlo hecho un juez civil, y además lo solicita la Fiscalía, que no tiene competencia en el área civil tampoco, porque trabaja en los procesos penales. Alfredo, ¿qué me puedes decir tú del amparo? Bueno, tal como ya lo decía, los amparos normalmente son básicamente contra una persona que viola algún derecho fundamental o contra el Estado. En este caso, el propio Estado, representado por la Fiscalía, interpone un amparo para que el Estado resguarde a Franklin Brito sin que Franklin Brito así lo solicitara. ¿Contra quién
¿Quién es el agraviante, según la El agraviante pareciera, date cuenta que eso es algo que yo le pregunté al juez en el día que el juez acudió al hospital militar a los efectos de respaldar su solicitud de amparo, porque hay que notar que luego que se dicta el amparo, el propio juez acude al hospital militar con la fiscal y con representantes de la Defensoría del Pueblo. Y yo le pregunté... ¿Qué fue a hacer el juez allí? No, yo le pregunté al juez, mire doctor, ¿y quién es el agraviante? Aquí no hay agraviante. Aquí se trata de un amparo en resguardo del señor Brito. Bueno, pero normalmente... ¿Pero qué tipo de amparo es ese? Un amparo constitucional donde, en esas mismas palabras, es decir, no hay realmente un agraviante. Si nosotros leemos la decisión del amparo constitucional, observamos que el juez decide que se resguarde a Franklin Brito en el hospital militar y se le atiende en virtud de la protección de su vida, pero no se establece quién es el agraviante de Franklin Brito en lo que respecta a esa situación en perjuicio de su vida. En ningún lugar se establece. Entonces, observamos que aquí ni siquiera Franklin Brito es parte, porque aquí Franklin Brito, en modo alguno, y eso es importante hacerlo observar, que en modo alguno ni siquiera a los familiares se les ha permitido intervención en el expediente. Cuando han ido, no han tenido acceso al expediente. No han tenido un real acceso al expediente desde el punto de vista jurídico, quiero decir. Cuando tú dices no han tenido real acceso, ¿qué significa? Bueno, ¿han tenido algún tipo de acceso? Lo puede contar la propia Ángela. Dímelo, han ido al tribunal y el juez inclusive casi que los ha sacado del tribunal, ¿no? He ido al tribunal, de hecho, el juez me ha negado el expediente, me lo ha demostrado cuando le da la gana, me dice que la mayoría de las veces que no hay despacho y simplemente no atiende, y hasta inclusive en una oportunidad casi que se agarra a pelear conmigo porque no le daba la gana de mostrarme el expediente. ¿Cómo se llama el juez? Lenín Fernández Duarte. ¿Cuál es el tribunal? El 23 de control. Juzgado 23 de control, juez Lenín Fernández Vázquez. Duarte. Entonces, él se ha resistido a mostrarles a ustedes, a los afectados, el expediente. Sí, eso exactamente. Ustedes han ido y han solicitado el expediente para revisarlo y para intervenir en él, me imagino. Sí, además de eso nos ha dicho, porque mi papá introdujo un documento haciéndole ciertas solicitudes con respecto a las evaluaciones psíquicas, y el juez le dice a mi papá en un comunicado que se abstenga de hacer ningún tipo de solicitud, porque lo tenía que hacer era a través de la fiscalía. O sea que la fiscalía es la que es parte ahí, la que puede meter documentos, la que puede opinar y todo esto. Mi papá no es parte del expediente, a pesar de que el expediente tiene que ver con él. Alfredo, ¿cómo catalogas tú esto? Mira, como abogado. Aquí desde el punto de vista, esta situación hay que analizarla desde tres puntos de vista, ¿no? Desde un punto de vista estrictamente personal, la situación personal que implica su tierra, su indemnización, su posesión adquirida tras una carta agraria, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista legal, que debemos vivirlo también desde el punto de vista de derecho humano, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando desde el punto de vista de los derechos humanos, que es la parte más grave? ¿Cómo es posible que a un señor, por hacer una huelga de hambre, sin caer en el tema de que el Estado debe proteger la vida de las personas, que es un tema complejo, ¿no? Pero a todo evento, una persona que está haciendo una huelga de hambre se le prive de su libertad dentro del hospital militar, resguardado por militares, se le prohíba su salida, y además de eso, cuando el individuo entra en cierto conflicto digamos, político, o de alguna manera la opinión pública se altera por la situación de él, entonces la agarra y para no permitirle las visitas, de modo alguno lo meten dentro de la terapia intensiva. Pero además de eso, hay un punto bien importante, que inclusive ya hubo un pronunciamiento exactamente en los mismos sentidos de la Comisión de Tratos Crueles e Inhumanos de la Organización de Naciones Unidas en el caso de Guantánamo. Y esto es importante que la gente lo sepa. Cuando lo llevan a terapia intensiva, en que fue la primera vez fue aproximadamente en diciembre, ¿no? 13 de diciembre. 13 de diciembre. Y luego ahora, ¿cómo sucede esto? Lo llevan, lo duermen para que no se pueda resistir, lo cargan a la fuerza, lo meten en terapia intensiva y le introducen dentro de la nariz un tubo hacia el estómago, los efectos de alimentarlo, sin que él lo haya autorizado. Ese tubo que se le ingresa dentro de la nariz a los efectos de alimentar lo que le llega al estómago, causa daños, por cierto, y ya la Comisión, repito, de Tratos Crueles e Inhumanos de las Naciones Unidas, en el caso de Guantánamo, en casos similares, ha establecido que eso es un trato cruel e inhumano. Ya va, Alfredo. Y aquí se ha cometido 2 veces. Ok, se nos acabó este espacio. Vamos a continuar porque es demasiado importante. Vamos a continuar con el tema y vamos a venir también con el tema de por qué se desencadena esta protesta de Franklin Brito acá en Dr. Ley. Seguimos en el próximo espacio.